Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Continuamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habló Dios? ¿Cómo sigue hablando Dios a la humanidad? Vamos a ver qué dice Hebreos, el capítulo 1, cuando Dios se está revelando por su palabra a la humanidad. O este estudio bíblico, vea como usted lo ve, la definitiva revelación en Cristo. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, el versículo 1 dice Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, o sea, en el tiempo pasado, lo que nosotros podíamos decir hoy en el Antiguo Testamento. Muchas veces dice las traducciones originales, en muchas porciones, en muchos momentos, en algunos tiempos, pues, en el transcurso de Job, que se cree que es el libro más antiguo del Antiguo Testamento, hasta Nehemías, cuando la palabra de Dios pues se quedó plasmada, quedó escrita en el Antiguo Testamento, y fue escrita habiendo hablado muchas veces, o sea, en distintos libros, los 39 libros que están narrados en el Antiguo Testamento. En todo ese tiempo, y dice muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, entonces hay épocas, lugares, culturas y situaciones muy diferentes, ¿verdad? Todo. Acuérdense del Éxodo, acuérdense de los reyes, acuérdense de ¿cómo se llama? De Salomón, acuérdense de Jeremías. Entonces, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, o sea, a los antiguos, está diciendo el autor de Hebreo, por los profetas. En este caso vamos a entender que los profetas, ¿cómo fue que Dios les habló? Casi siempre, mis queridos hermanos y amigos, en las escrituras siempre dice cuando un profeta habla. Si ustedes me permiten, voy a citar Jeremías. Aquí voy a ver si lo encuentro, mire usted. O voy a buscar Zacarías. Aquí está. Estoy leyendo Zacarías capítulo 1, versículo 3. Dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así hablaban en aquel tiempo, hermano, así, en esa forma. Entonces, todo profeta era instruido, enviado, mandado por Dios. Y entonces volvemos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado, no dice está hablando, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Claro, más claro no podemos hacer. Entonces, de estas muchas maneras pueden incluir las visiones que tuvieron los profetas,
los símbolos que se ven mucho en Jeremías y en Daniel, las parábolas con que se ven y se leen mucho en los proverbios, en los salmos, en otros libros proféticos, también en una forma de prosa. Hay que tener cuidado cuando uno lee en la palabra de Dios y la poesía en prosa. Y en la Biblia, poesía no es aquellas poesías románticas de Amado Nervo, de todos esos grandes poetas que han existido. Estoy hablando de Centroamérica, de El Salvador, Rubén Darío y tantas cosas, tantos otros. Entonces, no es ese tipo de poesía romántica o lo que sea, no. Poesía que es la forma de componer el mensaje que los profetas hablaron. Aunque la forma, fíjese bien, el estilo literario, o sea, la forma, variaron. Pero siempre fue la revelación de Dios acerca de lo que Él quería de que su pueblo supiera. Así entendamos. Dios, cuando habló por los profetas, se lo reveló en algunas formas, en muchas formas. Hay profetas que Dios habló con él. Si usted lee Jonás en el capítulo 1, y va a ver que así de entrada, y dijo Jehová a Jonás, no dice ahí que le habló así en voz alta o en visión, no lo dice. Y un principio que debemos de ocupar es que si no lo dice la Biblia, no lo vamos a inventar. Eso no debe de ser así. Entonces, pues, estas de muchas maneras fueron revelaciones. Algunos vieron, otros oyeron, otros tuvieron visiones así como Ezequiel, unas visiones que quedó él hasta así anonadado, así sorprendido, pues. La revelación progresiva que se fue dando en el Antiguo Testamento describe Dios, o sea, contando esa forma, desde Génesis y todos los libros, hasta el último libro de Malaquías, pues, está hablando el autor de Hebreos, describe el programa de redención de Dios. Eso es todo, fíjese. En el Antiguo Testamento, ahí está Dios, narra todo, desde ¿cómo se llama? La creación, cuando salieron de Egipto, el éxodo, y los reyes, y los profetas, y las batallas, y todo eso. Ahí va. Pero Dios, en todo eso, Él se revela como la redención, que Él es el redentor del pueblo de Israel y nuestro también. Yo quisiera citar acerca de la redención. Dice, para su información, primera de Pedro, en el capítulo 1, y desde el versículo 10 al 12, dice así, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está escribiendo Pedro, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea que los profetas, ellos buscaron y buscaron diligentemente, dice acá, acerca de esta salvación. Pero si usted lee en el principio, dice, los profetas que profetizaron de la gracia, la gracia, por gracia soy salvo. Jesús, de gracia recibiste, dad de gracia, dice. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y dice en el versículo 11 acá, escudriñando, ellos buscaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Fíjese, bien especial, ¿verdad? Lo que está leyendo Pedro aquí, diciendo Pedro, porque podría leerse así: escudriñando qué persona y qué tiempo
indicaba el Espíritu de Dios que estaba en ellos. Porque si usted ve en el Antiguo Testamento, todo el tiempo dice el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Pero aquí Pedro ya le está dando, estoy leyendo Pedro, está diciendo que los profetas de aquel tiempo escudriñaron y todo indicaba que el Espíritu de Cristo, dice aquí, dice que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, tras esos sufrimientos. Entonces nosotros somos altamente favorecidos, altamente bendecidos, porque ya nosotros no tenemos que escudriñar mucho. La Biblia por sí sola se revela. Aquí la está leyendo usted o le está saliendo en la pantalla y no hay donde perderse. Tenemos la ventaja hoy de ponerle stop ahorita a la grabación, al video, y usted busca en su Biblia y si la tiene, ahí va escudriñando. Es cierto. Y si no estamos acoplando a lo que está escrito en la Biblia, por favor, hágame el comentario. Podría equivocarme yo por la prisa y por el tiempo con que hacemos estos videos, porque necesita tiempo. Pero podríamos equivocarnos así involuntariamente, pero nunca voluntariamente. Y dice, estoy en 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, a estos, o sea, los profetas, se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Fíjense que a ellos nunca en el Antiguo Testamento, nunca aparece la iglesia, nunca. En el Antiguo Testamento nunca aparece el nombre de Jesús, nunca. En el Antiguo Testamento nunca aparece el nombre de Cristo, porque Cristo es en griego. En el Antiguo Testamento se llamaba Mesías o el ungido. Entonces, pero Pedro, para que nosotros entendamos, dice en el versículo esto, a esos profetas, se les reveló que no para sí mismos, o sea, ellos no podían, pues no les iba a tocar a ellos en su tiempo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Aquí ya se habla de Espíritu Santo, ¿ven? Porque la palabra de Dios, el mismo Jesús dijo cuando ya se estaba yendo, ascendiendo al cielo, en Hechos capítulo 1, dice, y recibiréis el Espíritu Santo, la que es la promesa del Padre. Y el Espíritu Santo se reveló y se derramó, usted lo conoce, en Hechos capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés. Entonces dice, estas cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, mis queridos hermanos y amigos, doblemente bendecidos somos, porque hemos recibido actualmente, por medio de la palabra de Dios, Dios revelado completamente en las Escrituras, en la Biblia, para que en estos postreros tiempos, en los que ya estamos viviendo, no tengamos ninguna excusa. Nadie va a tener excusa. En aquel gran día, cuando la gente pase frente al gran trono blanco, no van a tener excusa. Nosotros no vamos a estar ante el juicio del gran trono blanco. Nosotros vamos a estar allá en el cielo recibiendo galardones también, que son bien distintos. Entonces dice pues que Dios en el Antiguo Testamento describió la redención de Él para las gentes, no solo para el pueblo de Israel, sino que para nosotros también.
y también revela su voluntad para su pueblo. Ahí sí ya está específico. Específico para su pueblo. Déjenme leerles en Romanos, en el capítulo 15 y en el versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, se escribieron y hoy están siendo manifestadas y leídas en la Biblia, tal cual es nuestra bendita esperanza. Nuestra esperanza está ya en los cielos. Nuestra confianza es que ya sea que muramos o ya sea que Él nos arrebate, allá nos iremos a encontrar con el Señor. Esa es una verdad la cual para nosotros es una esperanza. Termino en el versículo 2. Estoy en Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado, o sea, Dios, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dios le dio todo, la potestad a su Hijo, y por quien asimismo, por el Hijo, hizo el universo. Los postreros días, los judíos, acuérdense que Hebreos, aquí está el autor de Hebreos hablando a la gente de religión judía, los judíos entendían que los postreros días se refería al tiempo en que el Mesías, acuérdense que para nosotros es Cristo, por fin vendría. Eso era para ellos los postreros días. El cumplimiento de las profecías mesiánicas, hoy sí, del Mesías. Entonces, desde que Él vino, desde que Cristo vino en esta tierra, a partir de entonces, pues de su primera llegada, hemos estado y estamos aún en los postreros días. ¿Y cuándo se van a cumplir esos postreros días? Cuando Él regrese y ponga el orden en este mundo. Por cierto, le cuento que vamos a venir con Él a reinar por acá. En el pasado, Dios dio revelación por medio de sus profetas, pero en estos tiempos que comenzaron con la venida del Cristo, Dios pronunció un mensaje de redención por medio de su Hijo. La redención es la salvación, redimidos. Alguien iba a pagar por nosotros el rescate del pecado que nos asolaba y que nos llevaba a la condenación eterna. Entonces, voy a leer nuevamente el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado Dios, pues, por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo. Ahí está, miren, heredero de todo. Todo lo que existe queda en el control absoluto del Hijo, quien es el Mesías. Déjeme leerle Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, para Cristo, son todas las cosas. A Él será la gloria por los siglos. Amén, dice. Veamos más de Cristo. Colosenses 1:16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, esta herencia es la extensión plena de la autoridad que el Padre ha dado al Hijo. Déjeme ver si encuentro algo en Daniel. En el capítulo 7, versículo 13, dice Daniel:
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano, en letras mayúsculas, al anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Entonces, ahí está una característica bien explícita de la divinidad de Cristo Jesús. Hoy sí, Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.